Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy tenemos el gusto de hablarles sobre la circulación periférica, vasos de medio y bajo calibre. Vamos a hablar sobre las arterias musculares, las arteriolas, capilares, venas medias y las vénulas. El sistema cardiovascular se integra en sí del corazón, el cual es un órgano muscular que bombea sangre por medio de dos circuitos diferentes. El pulmonar, el cual lleva la sangre a los pulmones, y el sistemático, que lleva la sangre a los órganos, a los diferentes órganos y a los tejidos corporales. Este circuito se compone en sí de tres vasos y más, obviamente, pero ya lo explicaremos más adelante. Las arterias son una serie de vasos que transportan la sangre desde el corazón y se ramifica en vasos de diámetros cada vez más pequeños para abastecer la sangre a todas las regiones del cuerpo. Los capilares forman lechos, una red de vasos de pared delgada a la que intercambian gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y sustancias de señalización, o bien pasan entre la sangre y los tejidos del cuerpo para conservar las actividades metabólicas normales. Y los vasos, las venas, que son vasos que drenan los lechos capilares y forman vasos más grandes que devuelven la sangre al corazón. Ahora hablaremos sobre las estructuras de los vasos sanguíneos. La estructura general de los vasos sanguíneos van a tener lo que son tres túnicas principales, que sería la túnica íntima, que sería la más interna, lo que sería la túnica media y luego sería lo que es la túnica adventicia. Casi todos los vasos sanguíneos van a constar de esta estructura. Como mi compañera dijo, la circulación irá desde el corazón a lo que serían hasta los capilares y los vasos van a ir disminuyendo en diámetro. Serían las arterias elásticas, luego las arterias musculares y luego las arteriolas. Las arterias musculares también se le conocen como arterias de medio calibre, arterias de distribución. Estas van a transportar la sangre a lo que sería al músculo estriado y a lo que serían los órganos internos. Como ejemplos de arterias musculares tenemos lo que sería la arteria carótida externa del cuello, las arterias femorales, las arterias humerales y las arterias mesentéricas del abdomen. Lo que es la división simpática del sistema nervioso autónomo es la que puede controlar lo que sería el diámetro de estas arterias, ya sea lo que sería la contracción, que es la vasoconstricción, o la dilatación, vasodilatación. Puede regular lo que entonces sería el flujo independiente de cada órgano y el tamaño de estas arterias. La morfología en general de estas arterias musculares va a tener lo que es una túnica íntima, que va a estar conformada por lo que son células endoteliales aplanadas. Estas células endoteliales a su vez van a tener lo que son evaginaciones basales, que van a atravesar lo que es la membrana elástica interna y puede entrar en contacto entonces con lo que son las células musculares lisas subyacentes. Se dice que las arterias musculares van a tener la membrana elástica interna muy prominente, por lo tanto cuando se tiñe con hematoxilina y eosina podemos observar que está como una línea refringente. El borde ondulado se debe que cuando el músculo liso de la túnica media se contrae cuando es la muerte agónica y van a quedar lo que son pliegues longitudinales en la membrana elástica interna. Ya cuando son las arterias más pequeñas van a carecer de lo que es la membrana elástica externa, que esta separa lo que sería de la media de la adventicia. La túnica adventicia es gruesa, esta ya va a constar de lo que es tejido conectivo laxo y estas regulan lo que es el flujo sanguíneo a órganos determinados. Ya las arteriolas disminuye el vaso de pequeño calibre. La túnica íntima igual va a constar de células endoteliales aplanadas. La túnica media ya se va a componer de capas de 1 a 3 de células musculares lisas que van a estar dispuestas como en círculos concéntricos. Las arteriolas constan de ramificaciones terminales que se conocen como metaarteriolas, que pueden tener lo que se conoce como esfínter precapilar, que van a regular entonces lo que es el flujo sanguíneo en el territorio capilar. Carecen de membrana elástica externa definida. Se dicen que estos vasos
tienen una túnica media bien gruesa y ellos regulan lo que sería como la presión arterial, de qué nivel puede soportar la pared capilar, por tanto también se le conocen como vasos de resistencia. Es decir, que ellas determinan el grado de resistencia de la pared capilar y lo que sería la presión arterial diastólica. Aquí tenemos como ejemplo una arteriola y la pared de la arteria de un pequeño calibre. Las venas medianas. Las venas medianas tienen un diámetro de hasta 10 milímetros. La mayor parte de estas venas profundas son acompañadas con las arterias. Ejemplos de estas son la vena radial, la vena poliptia y la vena tibial. Las vénulas son un rasgo característico de estos vasos y son más abundantes en la porción inferior del cuerpo, en particular de los miembros inferiores, para evitar el movimiento retrógrado de la acción de la gravedad. Estas venas medianas tienen algo en particular en los miembros inferiores que puede causar trastorno conocido como trombosis de las venas profundas. Se asocia con la inmovilización cuando se tiene una operación, entre otras. Esto puede ser un trastorno que puede poner en peligro la vida debido al potencial de desarrollo de embolias pulmonares por el desprendimiento de un coágulo sanguíneo originado en las venas profundas. Las venas medianas están divididas en 3 túnicas: la túnica íntima, la media y la adventicia o externa. La túnica íntima consta de endotelio en su lámina basal con una capa subendotelial fina con células musculares ocasionalmente dispersas en el elemento del tejido conjuntivo y en algunos casos membrana elástica interna fina discontinua. La túnica media es mucho más delgada que la misma capa en las arterias del tamaño mediano. Contiene varias capas de células musculares lisas dispuestas circularmente por fibras de colágeno, elásticas, intercaladas. Además, puede estar presente células musculares lisas como una disposición longitudinal y justo debajo de la túnica adventicia. La túnica adventicia o externa es normalmente más gruesa que la túnica media y consta de fibras de colágeno y red de fibras elásticas. Las vénulas y venas pequeñas son similares a los capilares, pero más grandes. Las vénulas más grandes poseen células de músculo liso en lugar de pericitos. Paredes con endotelio delgado rodeado por fibras reticulares y pericitos, y los pericitos se sustituyen por células de músculo liso en vénulas muy grandes mayores, ahí me equivoqué, es mayor a 1 milímetro de diámetro, y los materiales se intercambian entre los espacios del tejido conjuntivo de la luz de los vasos. Las vénulas postcapilares son más permeables que los capilares, y aquí las células endoteliales de las vénulas situadas en ciertos órganos linfoides son cuboides en lugar de escamosas, y estos se le denominan venas endoteliales altas. Aquí se pueden ver ejemplos de una vénula aquí y vena de pequeño calibre. Los capilares ya serían los vasos de pequeño calibre. Estos se van a anastomazar y van a formar lo que se conoce como lecho o territorio capilar. Estas tienen lo que son como vías o canales preferenciales en donde va a permitir que se comunique de manera directa lo que es una metaarteriola y una vélula postcapilar. Estas van a contar también de lo que son las células endoteliales, una lámina basal y además lo que son los pericitos, que son células perivasculares. En su inicio la metaarteriola, los capilares, entonces estaban rodeados por células musculares lisas y también lo que son los esfínteres precapilares. Se dice que una célula endotelial puede cubrir lo que es la luz de un capilar pequeño, mientras que si es un capilar más grande serían de 2 a 3 células. Hay 3 tipos de capilares. Están los capilares continuos, el capilar fenestrado y el capilar discontinuo, o también que se conoce como sinusoide. El capilar continuo es el más común, se va a encontrar en lo que sería tejido conjuntivo, tejido muscular liso, esquelético, cardíaco, en los pulmones y en el sistema nervioso central. Lo que distingue a este capilar es que va a tener una gran cantidad de caviolas o invaginaciones. También se encuentra lo que son una fascia ocluyente que impide el paso de moléculas
y lo que serían como aminoácidos, purinas, necesitan de lo que sería el transporte mediado por receptores. El capilar fenestrado, por otro lado, se va a encontrar entonces en lo que son las glándulas endocrinas, en los sitios de absorción, como sería también el páncreas, tubo digestivo. Lo que caracteriza esto es que tiene una pared como de diafragma fenestrado con poros, a excepción de lo que sería el glomérulo renal, que no va a tener lo que es el diafragma. Y los sinusoides los vamos a encontrar entonces en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Aquí la membrana basal es incompleta o está ausente, aparecen lo que son agujeros citoplasmáticos en las células endoteliales y se adaptan a espacios entre las placas o cordones epiteliales en donde los órganos se encuentran. Acá tenemos entonces un capilar en la piel. La circulación sistémica. En esta imagen podemos ver parte de la circulación pulmonar y parte de la circulación sistémica que se complementan entre sí. La circulación sistémica comienza en el ventrículo izquierdo, que con cada latido produce la expulsión de la sangre que contiene a través de la arteria aorta. Esta sangre llega a todas las células del organismo a través de sus sucesivas ramificaciones, como vemos aquí. Las células obtienen el oxígeno y los nutrientes que necesitan de esta sangre y a ella vierten sustancias de desecho. La sangre con poco oxígeno vuelve entonces al corazón a través de las venas, las pequeñas venas que convergen y forman otras mayores hasta llegar a las venas cavas, que son estas de aquí, y venas cava superior e inferior, que desembocan a la aurícula derecha. La circulación pulmonar, la sangre que entra a lo que sería la aurícula derecha ya proviene de lo que serían los lechos capilares que les había hablado, en donde se habrá liberado oxígeno, se absorbe lo que es dióxido de carbono. El circuito pulmonar se va a iniciar cuando a partir de lo que sería la válvula pulmonar y finaliza entonces casi a la entrada de lo que sería la aurícula izquierda. La diferencia de la circulación pulmonar de la sistémica es que es mucho más corta, porque los troncos pulmonares y los pulmones se encuentran mucho más cerca, es decir, a unos 15 centímetros. Está la arteria pulmonar izquierda y derecha y luego se van a ramificar entonces en lo que son arteriolas pulmonares hasta llegar a lo que serían los alvéolos. Y en los alvéolos ya las paredes capilares permiten lo que es el intercambio gaseoso entre lo que sería el aire inspirado y la sangre. Cuando ya va a abandonar entonces lo que son las paredes capilares de los alvéolos, sale a través de lo que serían vénulas, luego convergen para formar lo que es una vena más grande y ya sería luego entonces a través de las dos venas pulmonares izquierda y derecha hasta llegar a lo que sería la aurícula izquierda. Terminologías. Con la viscosidad de la sangre, el determinante más importante es el hematocrito. Cuando hay una disminución del hematocrito, hay mejor flujo de sangre hacia el cerebro. Pero si hay una disminución radical, digamos, en los hematocritos, se da lo que es, se limita el aporte del oxígeno al flujo de los tejidos. Cuando hay una elevación, se aumenta la viscosidad de la sangre y puede reducir lo que es el flujo sanguíneo al cerebro. Esto se le llama policitemia. Los perfiles de flujo se aportan nutrientes, principalmente glucosa, aminoácidos y oxígeno, se retiran productos de desecho y se mantiene la temperatura cerebral. La densidad de la sangre, como ya sabemos, cómo se define la densidad, que es unidades de masa entre unidades de volumen, pero aquí hay diferencias. Digamos, la sangre total en sí es de 1,050 gramos por mililitros, pero en sí interfiere lo que son la densidad de las células sanguíneas individuales. Los eritrocitos pueden tener una densidad de 1,070, como vemos aquí, gramos sobre mililitros, y los 1,12 gramos sobre mililitros en los eritrocitos y 1,070 gramos sobre mililitros para ciertos leucocitos. Así que eso difiere un poco en la densidad de la sangre.
La presión osmótica, que es la presión mínima requerida para detener el flujo interno disolvente a través de lo que sería una membrana semipermeable. A diferencia, ya la presión oncótica forma parte de la presión osmótica. Es el tipo de presión en el que la albúmina y las proteínas aplican la presión en lo que sería en el plasma de un vaso sanguíneo. La presión osmótica es medida por un osmómetro, mientras que la presión oncótica por un oncómetro. Los factores que pueden intervenir en la presión osmótica es proporcional a la temperatura, a la concentración de soluto, mientras que la presión oncótica es directamente proporcional a lo que sería al número de coiloides en una solución. La tensión arterial se ve o se mide por medio de dos cifras, la máxima y la mínima. La máxima es durante la sístole, es decir, cuando el periodo de la contracción del corazón se expulsa, por decirlo así. Durante este periodo el ventrículo impulsa la sangre y de ahí sea lógico que en este momento del ciclo la presión es mucho mayor. Cuando es la mínima es cuando la presión oncótica no es más que el gradiente que establecen las proteínas en un determinado compartimiento para arrastrar agua, ya sea por su carácter químico, ya que las proteínas no pueden entrar en sí en la membrana porque tienen una capa polar negativa, pero pueden atraer las moléculas de agua. Esta presión juega un papel muy importante en el mantenimiento de equilibrio hídrico para los tejidos corporales. Como ya dije, en el paso del agua hay un compartimiento que normalmente no debería estar ahí, que es el del espacio intersticial. La presencia del líquido en el espacio intersticial se le conoce como edema. Como herramienta clínica, la medición de la presión oncótica representa una contribución para el diagnóstico de enfermedades con síntomas cardinal de edema. Ok, la aterosclerosis. Esta es una enfermedad lentamente progresiva que va a afectar lo que son las arterias musculares y las arterias elásticas de grande a mediano. El riesgo de desarrollar esta enfermedad puede ser con el aumento de la edad, la diabetes, el tabaquismo, también está relacionado con los antecedentes familiares. Esto causa lo que es una obstrucción del mecanismo del flujo. Por lo tanto, especialmente en lo que son vasos de pequeño calibre. Aquí lo que pasa es que las placas se forman en lo que sería en el espacio intercelular y extracelular de lípidos, y también se da lo que es una acumulación de células musculares lisas. Es una respuesta inflamatoria crónica en la que se da lo que es una manera de reparación de lo que sería de la célula endotelial. También causa lo que sería un aumento de la permeabilidad, las plaquetas y los leucocitos, y activación de lo que sería la coagulación. Gracias.